Juan Cereces. Me permití, Silvia, ponerle a la conferencia la misteriosa muerte de Juan Cereces. Aunque, bueno, realmente el nombre que le está poniendo, el título que le está poniendo usted a la plática es ¿Quién mató a Juan Cereces? Y a raíz de este tema, ¿no? Y del nombre que le puse, hubo algunas preguntas. Espero que la gente, todavía no veo quiénes se han conectado, pero de cualquier manera, eh, este, algunas personas estuvieron preguntando, a ver si se conectan y a ver aquí se resolverán las incógnitas que hay. Les voy a pedir a todos que apaguen sus micrófonos para darle entrada a nuestra compañera Silvia Olivares. Adelante, Silvia. Gracias. Ok, pues empecemos. El título que yo le puse es porque, pues este es un tema amargo. Yo creo que desde, ¿qué se puede decir? Tiempos inmemoriales siempre se ha repetido la misma historia, ¿verdad? El influyentismo, el despotismo, pues todo lo que ha degenerado la autoridad, la autocracia en la sociedad. Hoy vamos a situarnos en una fecha del siglo pasado, específicamente en el año 1954. Corría el día 27 de noviembre, un sábado, un día común y corriente en el cual para la familia Cereceres y muchas otras, nada anticipaba los hechos, no había nada que no fuera común. Quizás algún disgustillo familiar, un tropezón, en fin, pero nadie podía anticipar los hechos en los que se verían involucrados después del amanecer del día 28 de noviembre. El señor Agustín Saldívar, propietario del coche Studebaker modelo 1954, color ladrillo, sedán de 4 puertas, con placas de Chihuahua 5455, con el que prestaba servicio de taxi, llegó como cada noche a entregar el carro a su chofer, el señor Juan Cereces. Ahí está una tarjeta de presentación del sitio de 74, que estaba localizada en la Aldama 21 de Chihuahua. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, llegó el señor Saldívar y se encontró con la noticia de que Juan Cereces no estaba para devolver el carro. Tampoco se había reportado de algún lugar para avisar que no volvería o dónde se encontraba. El señor Lucio Terrazas, operador de la caseta telefónica del sitio, le informó que unos 8 minutos después de las 12 de la noche, había salido ocupado por una persona de vestido con chamarra tejana y anteojos oscuros. Lucio y Agustín, lógicamente, pensaron que quizás habría hecho un viaje de turistas a Ciudad Delicias y decidieron esperar. Pero el tiempo pasó y ni Juan ni el carro aparecieron. Así que el día 28 al mediodía procedieron a dar aviso al señor Juan González, secretario del Frente Único de Trabajadores del Volante, acerca de la extraña ausencia de Juan Cereces. Con esto se procedió a boletinar por radio en la XCFI la desaparición tanto del carro como del chofer. Al mismo tiempo, se intentó girar exhortos a varios lugares del estado de Chihuahua para que por medio de las corporaciones policíacas se diera aviso a la ciudadanía y pues empezar a buscar el chofer y el carro. Lamentablemente, el inspector general de la policía, Gaspar R. Maínez, no se encontraba en la ciudad y era el único que podía autorizar la difusión de la noticia a través de las diversas corporaciones. Viendo lo anterior, se comisionó al aviador Héctor Valdés Parra para practicar vuelos de observación en la búsqueda del automóvil, lo cual no arrojó ningún resultado positivo. No se vio nada, no se logró nada, no se encontró nada. Aproximadamente, como a las 5 de la tarde, llegó Gaspar Maínez, el jefe de policías, llegó frente al Cine Estrella, allí mismo en la calle 21 y Aldama, donde estaba el domicilio del sitio número 74. Y al exponerle a los choferes sus temores, se dirigió a las oficinas de la Policía Judicial para girar los mencionados exhortos. Al mismo tiempo, el oficial de tránsito Raúl Porfirio Díaz anunció haber encontrado el automóvil estacionado en las cercanías de la calle Allende y Tercera,
gracias a una denuncia telefónica que hizo una señora quien había escuchado los boletines de la XCFI. Se trasladaron a ver el carro, encontrando que sí, efectivamente, frente al número 117 de la calle Allende se encontraba el vehículo, aparentemente intacto, pero al revisar vieron que tenía la llave puesta y que había manchas de sangre, tanto sobre el asiento como del respaldo delantero, precisamente del lado del chofer. Así también había manchas de sangre en el asiento trasero, en el piso, perdón, en el piso del asiento trasero. También había una perforación de bala en la visera interior. La autoridad, como es costumbre en estos casos, recogió datos y se reservó la investigación del caso. Desafortunadamente, pues pasaron los días. Las investigaciones fueron entorpecidas y enrarecidas por las autoridades. Los testigos iban y venían, los culpables aparecían y desaparecían. Y esto dio lugar a que los rumores iniciaran acerca de que en esta desaparición tenía algo que ver un sobrino del gobernador e hijo nada más y nada menos que del jefe de policía Gaspar R. Maínez. Este muchacho era muy conocido por la sociedad porque el mentado Gasparcito Junior, así era como le decían, el Gasparcito o el Junior, daba muchos problemas y era protegido por los guaruras que siempre lo cuidaban. Y al amparo de la autoridad de su padre y de su tío, siempre estaba cometiendo injusticias, desmanes, atropellos y pues haciendo escándalos por todos lados, a diestra y siniestra. Ahora vamos a ver quién era Juan Cerezeres, que era una de las preguntas, ¿verdad? Era un hombre de 34 años. Él había entrado a trabajar en abril de 1952 como taxista en el sitio número 74. Se le conocía como una persona amable, cordial, jovial, serio. Nunca se le conoció como parrandero, bebía cerveza de vez en cuando. ¿Escuchas? Inició a trabajar muy joven, como mozo en la Cámara del Trabajo en 1937, en los albores de la Confederación de Trabajadores de México. Estaba casado con Angelina Treviño de Cereceres, con quien procreó 2 hijos. Apreciado por quienes lo conocieron, se expresaban bien de él, no había datos que pudieran ensuciar su buen nombre, pues se le conocía como una persona justo, no era dejado, pero tampoco podían acusarlo de ser pendenciero. Él había sido huérfano, quedó huérfano a temprana edad, creo que a los 2 años de edad, y se crió como hijo con una tía de él, con Concepción Cereceres. Su madre se llamaba Ana María, y la tía que se quedó como tutora de él, pues ya que fue la que fungió como mamá, se llamaba Concepción Cereceres, que se casó con el señor Rodríguez, era Concepción Cereceres de Rodríguez, que fue la que luchó mucho, fue la que estuvo levantando a la gente para todo lo que estuvo pasando. Aquí vemos una foto de Juan Cereceres, es el que está marcado con una X. Desgraciadamente, pues es foto vieja, entonces pues no se aprecia muy bien, pero él fue alumno de la escuela 139, o sea, hoy la escuela Porfirio Parra. Y su maestra era, en aquellos años, la maestra Erlinda Barrio. Aquí tenemos una foto de Juan Cereceres a los 18 años de edad. Y aquí tenemos a la madre de Juan Cereceres. Lo que no me quedó claro con esta foto es si la señora es Ana María o es Concepción, pero pues espero ahorita, yo creo que Juan nos puede decir y sacarle dudas acerca de esto. Aquí al principio de la presentación está una foto de Juan Cereceres ya en su edad adulta. Y su esposa, la señora Cereceres. Ok. Aquí está, en el Sanatorio Moderno de la ciudad de Chihuahua. Es la señora Angelina Treviño, viuda de Cereceres. La señora estaba embarazada cuando pasó toda esta situación. Aquí está donde ella pues acaba de dar a luz a su hijo Juan, precisamente, o sea, le pusieron igual que su papá. Hubo un reporte, vamos a empezar con el reporte oficial del 30 de diciembre de 1954. Al desaparecer Juan Cereceres,
y empezar toda la búsqueda y todas las investigaciones, ¿verdad? Aún sin haber llegado a ninguna, alguna, se puede decir, algún implicado que la gente les pudiera creer, pues a él se le dio ya por fallecido, porque el carro apareció, porque él no aparecía por las manchas de sangre en el carro. Entonces, el 30 de diciembre de 1954, los trabajadores de caminos, Eduardo W. Arbizu y su ayudante Santos P. Guerrero, estaban cumpliendo con la verificación del buen estado de la carretera Cuauhtémoc. Ese era un recorrido que hacían 2 veces por semana. Y al llegar, contaron que al llegar a una alcantarilla marcada con el número 1 del kilómetro 20, ahí se encontraron con la sorpresa de encontrar un cadáver en el fondo del pequeño arroyo. Era el cadáver de Juan Cerecero. Esa fue la versión que dio la autoridad. Sin embargo, con respecto a este detalle de quién encontró el cuerpo, el relato familiar era que fue un pastorcillo que estaba guiando a su rebaño y que se topó en esa labor con la desagradable sorpresa de encontrar el cuerpo cerca de un arroyo. Pero pues la versión oficial es que estos trabajadores de caminos fueron los que encontraron el cadáver. Hay tanto personaje que nombrar en este caso que la verdad es que decidí omitir muchos nombres porque se genera mucha confusión. Aparte de que hay muchos conocidos, hay muchos apellidos conocidos involucrados en estos detalles, pues hace tanto tiempo que para qué enrarecer todavía aún más el ambiente acerca de este crimen con personas que ya ahorita ya murieron, pero que hay descendientes de ellos. Aparte de todos estos personajes, ¿verdad? Hay algunos, bueno, pues casi todos, muy contradictorios y nada fiables sus declaraciones por el uso amañado de la llamada silla eléctrica, que se usaba para convencer a los rufianes de confesar sus culpas. Bueno, pero ahora vamos a hablar de Gasparcito Maínez y los hechos que se dice que generaron este crimen. Gasparcito, o el Junior, era hijo de Gaspar R. Maínez. Sí, el mismo inspector que llegó a la Aldami 21 a ver qué era lo que había pasado, era el papá de Gasparcito. Era el inspector era el inspector de policía, era el jefe de la Policía Judicial del Estado y era el jefe de la Policía Municipal. Entonces era jefe de todas las policías del Estado y era nada más y nada menos que primo de Óscar Soto Maínez, gobernador de Chihuahua en esa época. Gasparcito era un junior muy reconocido por la sociedad como insoportable y sus diarios desmanes los cometía al amparo del poder de su padre y su tío. Protagonizaba interminables francachelas. Además, humillaba, maltrataba, golpeaba meseros, meseras, cantineros, prostitutas, incluso se metía hasta con los parroquianos de las cantinas, de los antros, loncherías o restaurantes que frecuentaba en compañía de su amigo y guarura Gerardo Carabeo, a quien apodaban el carnicero, que este era otro intocable, pero más adelante veremos por qué. Este es otro personaje nefasto, dueño de una carnicería que lo protegía y lo seguía y por supuesto pues le festejaba todas sus ocurrencias. En esa época, la zona de tolerancia se encontraba ubicada a lo largo de la calle 12 con intersecciones desde la Ponce de León hasta la Tamborera. El domingo 21 de noviembre de 1954, al mediodía, Gasparcito apareció en el Club Laguna. Como siempre, llegó haciendo de las suyas, agrediendo y en fin, metiéndose con los parroquianos, con las mujeres que ahí trabajaban. Una de ellas, que traía unas copas encima, tuvo un momento de lucidez y con las copas encima, pues tuvo un dejo de valentía y empezó a defenderse del hijo de las del jefe de las policías. Y esto fue lo que encendió la ira de él, Junior, quien tomándola de los cabellos la arrastró a la calle. Las compañeras de la mujer salieron en defensa de ella. Inmediatamente, los guaruras del Juniorcito intervinieron para que su jefe pudiera hacer su real voluntad. Viendo estos actos, entraron en la defensa también los cantineros, los meseros y todos los que allí trabajaban. Se armó un escándalo tremendo. Fue una pelea que se extendió hasta la calle. Hubo gritos, llantos, insultos. La pobre mujer, ya con el vestido desgarrado,
seguía recibiendo cachazos que le propinaba el Junior. Alguien se le ocurrió alertar a la policía y llegó la policía, pero pues vieron que era Gasparcito. Entonces dijeron, no, pues se emprendieron el retiro, ¿verdad? Sin participar en la escena y diciendo entre ellos, vámonos, vámonos antes de que nos vea y caiga pedo con este fulanito. Total, que ese mismo día, después de ese lío, Gaspar Jr. y sus dos acompañantes, entre ellos pues era Gerardo Carabeo, llegaron a la lonchería La Formarina en Andamio 21. Era un lugar que quedaba frente al sitio de autos número 74 y llegaron con intención de cenar y seguir la parranda. Allí también surgió otro problema, aparentemente por causas del servicio, que porque las meseras no los atendían. Entonces, Gasparcito pues la emprendió contra una de ellas. La muchacha intentó huir de él y se metió a la cocina intentando esconderse pues del energúmeno que iba detrás de ella. Pero eso no fue un impedimento para el Junior. El Junior se metió hasta la cocina intentando sacarla, la cocinera intenta defenderla, y entonces pues Gasparcito se enojó más, y sus secuaces y él sacaron a las dos mujeres, las atacaron, las sacaron a la calle en medio de una gritería terrible. Al ver el escándalo y viendo que eran dos mujeres las atacadas, un chofer del sitio 74 enfrentó a Gaspar Jr. y le dio dos bofetadas, cosa con la que se acabó la valentía del Junior. Uno de los guaruras del Junior, de nombre Gerardo Carabeo, procuró que todo quedara allí en ese día. Sin embargo, quizás con este hecho, Juan Cereceres firmó su sentencia de muerte. 7 días después de la desaparición de Juan Cereceres, se esparció por la ciudad, eh, iniciando que la policía estaba investigando, pues, este caso, ¿verdad? Pero que estaban intentando callar las voces, pues, de una sociedad cansada. Estaban más que todo buscando chivos expiatorios, pues la sociedad estaba cansada hasta el hartazgo de unas autoridades mediocres, autoritarias, corrompidas. Los investigadores, después de la desaparición de Juan, empezaron a reunir un sinnúmero de pruebas, inventando, como les dije, chivos expiatorios a diestra y siniestra. Nadie les creyó. La opinión pública señalaba que el culpable era Gaspar Maínez Jr., hijo del jefe de policía y sobrino del gobernador Óscar Sotomayor, como ya lo hemos dicho repetidas veces. Allí fue donde inició una cadena de dolor para la familia, tanto para la esposa, que en esos días estaba en avanzado estado de embarazo, como para su madre, la señora Concepción Cereceres de Rodríguez. Ellas acudían un día y otro también a ver los resultados de la justicia y a llevar datos que pudieran ayudar a esclarecer el caso y dar con el cadáver de Juan. Aquí está la mamá de Juan, la señora... Me perdió el nombre de la mamá. Angelina Treviño. Perdón, sí. Angelina Treviño, de Cereceres. Ah, pues aquí está. Angelina Treviño, viuda de Cereceres, con su niño recién nacido. La esposa de Juan Cereceres, declaró ante el Ministerio Público Armandino Pruneda que hubo una señora que era criada de Gerardo Carabeo. Lo que pasa es que ya en esta época, después de la desaparición, empiezan a aparecer muchas personas que dijeron, yo sé en dónde está, yo vi, yo oí, me contaron, y todas acudían con las familias, ¿verdad? Pero pues ya las personas estaban así como que ya no sabían de quién creerle, pero en donde ellas veían algo que fuera más congruente era en donde pues ellas intentaban escudriñar más, porque la policía no crean que estaba participando mucho en la investigación, más bien lo que estaba haciendo era entorpecer todo. Entonces, la esposa de Juan, un día, la señora Angelina Treviño, viuda de Cereceres,
acudió con el Ministerio Público. En aquella época era el licenciado Armandino Pruneda. Y le comentó que una señora que era criada de Gerardo Carabeo fue a buscarla para contarle que su patrón, la noche del 27 de noviembre, madrugada del 28, llegó a su casa con la ropa ensangrentada. Después, una enfermera que laboraba en la botica Santo Niño comentó que le habían dicho que el señor Carabeo había metido un cadáver al cuartel de rurales de esta ciudad sin poder determinar la fecha. También declaró que una señora llamada María González, que vivía en la calle 29, arriba del río Chubisca, fue a buscarla a su casa para decirle que escuchó en el río a unos sujetos de la colonia El Charco, que iban en una troca de redilas, y que en esa colonia era donde habían matado a su esposo. Que ella, María González, los había visto, pero se había escondido entre unas carillas para no ser vista. Rumores iban y venían, que se había aparecido en un pozo, que si no, que se habían visto el asesinato, que habían sido dos tipos, que uno solo, que andaban vestidos al modo vaquero, que si traían lentes, que si no traían, que si traían sombrero. Mientras tanto, la angustia familiar iba en aumento. Incluso se llegó a decir que lo que pasó pues, fue un crimen pasional. Pruneda, que era el Ministerio Público que estaba encargado del caso, pues él lo tomó así como que fue un crimen pasional o un lío de mal vivir. En esa época pues también se acusó a un cieguito, se llamaba Heriberto Cervantes. Él venía de Coyame y acostumbraba a venir y pues cenar fuera, tomarse unas copas, en fin. Y llegó con unos amigos aquí trayendo una mercancía y resulta que tuvo la mala suerte de que el día que desapareció Juan, él fue el último aparentemente en contratarlo, porque él se acercó al sitio de autos y fue el que le tocó que lo llevara a la calle 29, porque pues era donde se iba a ir a quedar. Entonces, pues sobre ese punto, luego la policía se fue y lo acusó de haber asesinado a Juan Ceres. Entraron a la cárcel él y tres amigos de él, entre ellos su hermano y dos amigos que fueron acusados de ser cómplices de Heriberto en el asesinato. Por más que él se defendió, terminó cediendo, pues la policía le aplicó la silla eléctrica, que como ya les dije hace un momento, era un artefacto no de muerte, era solo de tortura. Y servía para invitar a los malvivientes a confesar sus pecados. Después de haber sido torturado, secuestrado y llevado a una sesión de golpes, tuvo que admitir que sí, que él había matado al chofer y que además había tenido cómplices, así es que ahí es en donde entraron su hermano y las otras dos personas. Sin embargo, días después, ante el procurador de justicia, negó los hechos y él dijo, me torturaron, me golpearon, me aplicaron la silla eléctrica, tuve que confesar para que me pudieran dejar descansar. El descontento pues fue subiendo, se empezaron a iniciar manifestaciones exigiendo claridad en el caso, tanto así que el licenciado Oscar Sotomayor tuvo que dirigirse al pueblo para afirmar que había designado agentes especiales para resolverlo. E incluso de parte del jefe de las policías, había la garantía de que si alguien sabía algo sobre esto, tendrían garantías en su persona, así como en la seguridad absoluta de que se darían los pasos necesarios para comprobar la responsabilidad de quienes resultaran inculpados. Esa fue la declaración de Oscar Sotomayor. Entonces, y pues aquí tenemos que Gaspar R. Maínez empezó a investigar a Juan Ceres y se encontró con algo muy interesante y muy conveniente para la investigación que él estaba haciendo. Entonces, la declaración del jefe de policía fue que Juan Ceres había tenido relaciones con el tráfico de drogas y que el jefe era un hombre
era un hombre de nombre Gates Guerrero y que le había prestado su servicio como conductor de camiones transportando supuestamente maíz, pero llevaban oculta la droga entre las semillas. Habiendo sido detenido y liberado posteriormente, pues declaró y demostró que él ignoraba lo que transportaba y proporcionó el nombre de a quién o a quienes les prestaba los servicios, dando el nombre de Gates Guerrero. Allí empieza una investigación en Ciudad Juárez, ¿verdad? Y pues todos estos datos, la, la, todos estos datos que aportó el jefe de policía sirvieron para decir que la causa de la desaparición de Juan fue una venganza por parte del jefe de la ganga. O sea que Gates Guerrero pues, le tenía odio porque lo había delatado. Además, pues hubo declaraciones de que Juan estaba gastando desproporcionadamente y hasta testigos. Hubo un señor, Alfredo Arzaga, que declaró que lo había visto en la Huerta Luz a las 3:30 del 28 de noviembre, o sea, un día después de su desaparición, acompañado de otros dos individuos a los que él reconocería. Déjenme agregar que la Huerta Luz era un antro, era un prostíbulo que estaba muy, muy céntrico. Estaba en la Tercera y Allende. Por ese sector, allí estaba esta Huerta Luz. Y era muy conocido y concurrido en esa época. Pero ante estas declaraciones hubo otra persona, Valente Delgado, repartidor de periódicos, declaró que él conocía a Juan y el vehículo que manejaba y que el 28 de noviembre estuvo a punto de ser atropellado en el tramo de la Aldama, entre Tercera e Independencia. Pero que estuvo a punto de ser atropellado por el carro que él manejaba, pero que no iba manejando Juan. Viendo él cuando dos individuos dejaron el carro en la calle Allende, caminaron rumbo a la Independencia y allí, como a media cuadra, abordaron otros carros que los estaba esperando. Pero la policía, claro que no hizo caso, ¿verdad? Y la respuesta ante todo esto fue repartir fotos de Gates Guerrero por todo el estado. Aquí tenemos a Juan Cerecer, que era un homónimo y que efectivamente él había estado inmiscuido en malos pasos, ¿verdad? En alguna época. Y pues durante este dramático caso fue confundido con el verdadero Juan Cereceres y fue lo que ocasionó pues una confusión entre la sociedad. Pero pues para quien lo conocía se dio cuenta de que no era el Juan Cereceres que, que la policía había encontrado y pues aparte había sido una vida distinta porque este muchacho incluso era de Ciudad Delicias y Juan Cereceres, el que ocupa nuestra atención esta tarde, él era de aquí de Chihuahua. Y pero él estaba fichado en Ciudad Juárez precisamente por sus nexos con la mafia. Y aquí está la foto de David Gates Guerrero, que fue el que se creyó en un principio que era el asesino de Juan Cerecer y que era un traficante de drogas que supuestamente pues Juan Cerecer había denunciado. Entonces, la madre de Juan, Concepción Cereceres, emitió su opinión de que era un chivo expiatorio, pues aclaró que en primer lugar la investigación aducía que Juan Cereceres era de Ciudad Delicia y su hijo jamás había vivido allá, que todo era mentira. Esto, por supuesto, le costó recibir amenazas. A mediados de diciembre el descontento iba subiendo y la versión que iba ganando en popularidad era que unos influyentes habían sido y estaban siendo protegidos, pues los testigos estaban herméticamente callados por el terror que les inspiraban los influyentes. La señora Cereceres declaraba que tenía la seguridad de que la policía estaba ocultando el crimen y que sus investigaciones eran fingidas. Para esto tengo que agregar que la señora Cereceres, Concepción Cereceres, se convirtió en una activista. Ella andaba por todos lados intentando que alguien la escuchara, intentando que alguien pudiera hacer justicia por este caso. Ella la entrevistaban en el radio, la entrevistaban en la prensa, y ella a todo mundo les decía las conclusiones
a lo que ellas habían llegado con las investigaciones que ella y su familia pues era la que andaba haciendo todas las investigaciones. Pero pues bueno, también la señora Concepción Cereceres algún día se presentó otra vez con el Ministerio Público, porque como les he comentado, ella un día iba y el otro también, y declaró que en respuesta a una carta enviada al gobernador solicitándole que investigara a Gaspar Maínez y a Gerardo Carabeo como probables responsables de la desaparición de su hijo, el gobernador la había citado en su despacho, solo para reclamarle qué quería. Y que en ese momento, cuando ella le dijo pues, que se hiciera justicia, le dije, ¿usted quién piensa que son los asesinos de su hijo? Si ya tenemos a Yates Guerrero, no, eso es una falsedad. Y ella le dijo, ¿quién es verdad? Ella le dijo, no, pues sí, yo lo que sé es que fueron ellos y usted los está protegiendo. El gobernador se enojó y empezó a maltratarla y a ofenderla y a decirle que él y su gobierno habían sido ofendidos por ella y que él no conocía ni al Gasparcito, mucho menos a Gerardo Carabé. Entonces, ya le dijo él que por qué tenía ella esa idea de que ellos habían sido los que habían matado a su hijo. Y le dijo ella que porque pues eran unos malvivientes y que anticipadamente a la muerte de su hijo ya había una amenaza hacia los taxistas, específicamente contra Juan. Y entonces Sotomayor lo único que le respondió fue, esa amenaza no viene en el caso. Y vaya con el licenciado Humberto Reinal, procurador de justicia. Entonces, pues allá va la señora ahora con el licenciado Humberto Reinal, procurador de justicia, quien en un principio la trató amablemente, pero después, cuando empezaron a salir ya los nombres, su trato cambió. Cuando ella le dijo al procurador que los culpables eran nada más y nada menos que el hijo del jefe de las policías, sobrino del Gober, y aparte Gerardo Carabeo, pariente del general Marcelo Carabeo, director de aduanas de Ciudad Juárez, por eso le digo que también era otro intocable. Cuando ella dijo esto, el procurador cambió y se volvió totalmente hostil, agregando lo mismo que Sotomayor. Esa amenaza de que hayan amenazado a los taxistas, aquí no viene ni al caso. Ante esto, la señora Cereceres invocó justicia y suplicó a quienes pudieran ayudarla a que se unieran, pues era necesario esclarecer el caso para que ninguna familia volviera a pasar por el dolor que estaban viviendo. La respuesta fue que el gobernador y el procurador general de justicia le ofrecieron su apoyo incondicional. Pero también hubo muchas más respuestas. El Frente Único de Trabajadores al Volante, la CTM, el PAN, incluso el Sindicato Minero de Santa Eulalia, don Lázaro Villarreal, el dueño de las mueblerías Villarreal y su esposa, y algunas otras asociaciones empezaron a apoyarla y a manifestarse, pidiendo primero el esclarecimiento del caso y segundo, la aplicación de la justicia, cayera quien cayera, por supuesto, ¿verdad? A finales de diciembre, el 28 de diciembre, finalmente Gaspar R. Maínez fue destituido como jefe de policía y se nombró al señor Ramón Flores Gutiérrez. Él ya había encabezado las investigaciones de este caso, pero allá en Ciudad Juárez. ¿Y por qué en Ciudad Juárez? Pues porque la acusación contra Yates Guerrero y contra Juan Cereceres, el homónimo de Juan, se había dado precisamente allá en Ciudad Juárez. Y pues supuestamente también habían mandado a traer unos investigadores especiales de México que nunca hicieron investigaciones aquí en Chihuahua, toda la investigación la llevaron en Ciudad Juárez. Total, que aquí no se vio que ellos trabajaran, por lo tanto, pues no hicieron prácticamente nada. Sotomayor informó de esto a la ciudadanía. Intentó congraciarse con la sociedad, pero pues la sociedad ya empezaba a pedir su renuncia. El 30 de diciembre, por fin, el nuevo jefe de policía, debido a las acusaciones en prensa y en radio de la madre de Juan Cereceres, además de su relato de la forma en que habían tratado tanto el gobernador como el procurador
y las amenazas recibidas, pidió órdenes de aprehensión. No lo van a creer contra quién, contra Gaspar Jr. y Gerardo Carabeo. Órale. Ahí está el licenciado Oscar Sotomayor, ¿verdad? Entrevistado en esos días sobre el caso Juan Cereces. Por supuesto que él lo único que intentaba era retener el poder y pues no caer en el descrédito como ya estaba cayendo y como finalmente cayó. Llegó el día de la, pues ya del duelo del funeral de Juan Cereces. Y el duelo por la muerte de Juan captó la atención de todos los chihuahuenses. La sociedad estaba impresionada. El 3 de enero, miles de personas se volcaron para acompañar a Juan Cereces, primero a la catedral, cuyo interior fue totalmente insuficiente para albergar a todos los acompañantes, y ya después a su última morada en el Panteón de Dolores. Durante estos actos, Daniel Cursán, del Comité Directivo del Frente Único de Trabajadores, del Volante, expresó su agradecimiento por la labor humana y caritativa que se había mostrado para la familia del extinto. Es necesario que la justicia castigue de manera enérgica a los culpables, dijo el líder del sindicato de hoteleros, Felipe Robles. Por su parte, el licenciado Fernando Figueroa, Figueroa era el abogado defensor del Diego Cervantes y sus cómplices. Bueno, sus supuestos cómplices. Él se pronunció enérgicamente contra las actividades del gobierno del Estado y sobre todo contra el procurador de justicia, que en aquella época era el señor Fernando Reinal. Y él comentó incluso que el licenciado Reinal era un procurador que nada procuraba. E hizo una relación de la forma en que intentaron manchar la memoria de Juan e invocó a la justicia que fuera una justicia verdaderamente adecuada, sin influencias ni métodos violentos. Agregó que la muestra de duelo que se presenciaba era una protesta del pueblo de Chihuahua, indignado sobremanera de la forma en que había sido asesinado. Es tu pueblo, Juan, que viene para llorar y demostrarte que no permitirá abusos y exigirá justicia, caiga quien caiga, terminando con un: y si acaso los hombres de Chihuahua se muestran temerosos, aquí están nuestras abnegadas mujeres dispuestas a la lucha. Este comentario fue recibido con gritos de aprobación por el pueblo. Mientras tanto, los supuestos cómplices del ciego Cervantes seguían detenidos. Su defensor, el licenciado Figueroa, refutó el certificado médico del cadáver alegando que el dictamen rebasaba las facultades de los peritos, pues el doctor estimó que el cadáver había permanecido en la posición encontrada durante semanas y eso sobrepasaba el límite de sus facultades al no aportar al estado biológico del cadáver. El cadáver fue encontrado incorrupto, existiendo la opinión fundada de que este había sido congelado. No podemos olvidar que Juan había desaparecido la noche del 27 de noviembre y fue encontrado el 30 de diciembre, ya había pasado el mes. Entonces, por eso estaba la teoría de que había sido congelado, por lo cual deberían intervenir quienes tuvieran conocimiento en congelación. El 5 de enero de 1955 fueron detenidos dos jefes de la judicial sin precisar si eran investigados por tortura o por considerarlos culpables en el homicidio investigado. Pero la noticia más sensacional fue que mientras Gasparcito y Garabeo permanecían en la penitenciaría, a Gaspar Maínez por fin lo cesaron de todas las policías del estado. Es en este momento cuando el Colegio de Abogados, aquí está nuevamente el licenciado Armandino Pruneda. ¿Por qué lo estoy repitiendo? Porque el Colegio de Abogados autorizó bajo votación que el licenciado Armandino Pruneda y su compañero también que estaba como Ministerio Público, los autorizó como investigadores, para que llevaran a cabo una investigación y que obraran sin restricciones ni manipulación de ninguna especie, ofreciendo al Heraldo de Chihuahua mantener informada a la ciudadanía de las investigaciones.
Quiere decir que ellos, aparte, ellos seguían como ministerios, pero en esta parte ellos empiezan a fungir también como investigadores. En este momento, el Partido de Acción Nacional, por su parte, publicó una carta abierta al presidente, en aquella época era Adolfo Ruiz Cortines, acusando a la administración encabezada por Óscar Sotomayor de corrupta e ineficaz justicia, además de un despilfarro cínico de recursos, una violación sistemática de justicia y, sobre todo, exigiendo la destitución de los poderes del Estado de Chihuahua. El doctor Ramiro Botello, dentro de la investigación, se inclinó no por congelamiento, sino por momificación, aduciendo que el terreno donde había sido encontrado el cadáver se prestaba a la deshidratación y o desecación. Y mientras tanto, la agitación seguía creciendo, impulsada y mezclada con fines políticos. El doctor de la Rosa, él estuvo presente, él fue uno de los que estuvo durante la autopsia y fue el que inició con la versión del congelamiento, razón por la cual se tendieron ahora pues a buscar al dueño de la carnicería del Santo Niño y aprendieron al señor Manuel Salcido. Ahí nos va a tener que decir usted, licenciado, si hay alguna conexión ahí familiar, casualmente tiene su nombre, es un homónimo suyo. Entonces se van sobre el señor Manuel Salcido, que era el dueño de la carnicería del Santo Niño, creyendo que esto conduciría a una pista contra Gerardo Carabeo, que era llamado el carnicero. Pero Manuel Salcido demostró que en esos días estaba enfermo, en cama, con pulmonía, por lo tanto no podía haber estado en la escena del crimen. Armandino Pruneda y Francisco de A. García enviaron una carta al gobernador solicitando personal, oficina y autoridad incluso sobre el jefe de policía para llevar a cabo sus investigaciones, además de presupuesto del erario público para los gastos necesarios. Pruneda y García en su primer boletín declararon que ellos, como agentes especiales del Ministerio Público, solo procederían al haber motivos legales, recordando un viejo principio: los elementos probatorios que no estén en los autos del proceso no están en el mundo, es decir, sin pruebas no es posible una sentencia condenatoria. También se manifestaron en contra de la teoría del congelamiento, aduciendo ciertos detalles como que había sangrado las piedras bajo del cadáver, la forma como sobresalían las hierbas a los lados y que habían atacado el cadáver algunas ratas del campo, en algunas partes se notaba que habían sido atacados por animales del campo. Pero sin embargo, la teoría del congelamiento del cadáver está ganando adeptos, sobre todo porque se suscitaron comentarios de personas que sabían, habían visto, les habían comentado dónde estaba el cadáver, siendo el cuartel de los rurales uno de esos lugares. Sin embargo, hubo algo que pasó, que por la cual los padres de Juan Cerecero se inclinaron ya por otro lugar. Bueno, pero primero hay algo que les quiero comentar. Hubo un doctor del Paso, Texas, al que mandaron también a analizar el tejido cuando encontraron a Juan Cerecero, y él dijo que sí, que ese era un tejido que había estado congelado y todo, pero ya cuando le dijeron de quién era el pedazo de piel y todo lo que había ahí, entonces él se desdijo, él dijo, pues es que sí, pero es que estas condiciones también se dan en un cuerpo que puede estar momificado, ¿verdad? Entonces, pues ya es lo que les digo, es un caso en el que hubo demasiadas contradicciones, porque un día decían y al otro día se desdecían, pero bueno, esto ya es un punto y aparte, pero bueno, aquí viene lo importante. Una madrugada en la casa de los señores Rodríguez, este, que eran los papás de Juan Cerecères. Recuerden que Juan Cerecères quedó huérfano y se crió con su tía, con la señora Concepción Cerecères, que se casó con un señor de apellido Rodríguez. Entonces ellos acudieron a la casa de los señores Rodríguez una madrugada, acudió una persona. Estaban los señores dormidos cuando oyeron en la madrugada que les tocaban a su ventana. Se asomaron y vieron a una mujer y les dijo pues que le abrieran, que ella sabía dónde tenían a su hijo.
Por supuesto que el señor Rodríguez dijo que no podía abrirle, que fuera en la mañana y pues que con gusto la atendería. Ella le dijo que no podía regresar, que confiara, que ella sabía dónde estaba. El señor Rodríguez nuevamente le argumentó que no le podía creer que ya habían ido muchas personas para decir ese lugar, porque esto era algo muy repetitivo con la familia, y iban y les decían, yo sé, yo vi, yo oí, yo supe, pero es que todas estas pistas que les habían dado eran mentiras, entonces por lo tanto ya los señores pues, ya no crean tanto. Entonces esta señora le dijo, soy ama de llaves de la casa de gobierno, trabajo para Sotomayor y sé que su hijo se encuentra en un congelador de esa casa, en la casa de gobierno. No puedo venir de día porque mi vida corre peligro. Diciendo eso, se fue. Jamás la volvieron a ver. Lo único que se sabe de esta mujer es que desapareció muy convenientemente y que al empezar a forzar la mamá de Juan investigación por ese lado, el cadáver de Juan apareció. Aquí fue cuando aparece ahora, fue cuando le mandan la muestra del tejido al doctor del Paso, Texas. Y que pues bueno, ya vimos que el doctor se dijo y se desdijo también. Pues para todo esto, ¿verdad? Ya había empezado a formarse un comité pro justicia. El comité pro justicia estaba encabezado por Lázaro Villarreal, sindicatos, políticos, asociaciones y ciudadanía. Ahí ya se unen todos para hacer presión y exigir justicia. Y empiezan las manifestaciones, tanto en Ciudad Juárez como en la capital. Aquí está una manifestación en contra de Sotomayor, del 21 de febrero de 1955. El problema de esto fue que, pues sí, se convirtió para un gobierno, se convirtió en un problema para el gobierno del estado. Esto fue generando la caída de varios ejecutivos estatales. Por ejemplo, Humberto Reinal, el que era el procurador de justicia, pidió licencia, también muy convenientemente, aduciendo que no deseaba interferir en la investigación del Ministerio Público. E incluso también se solicitó y se aprobó que hubiera cambio de juez. El juicio de Juan se estaba llevando en el juzgado segundo. Entonces lo que hicieron fue que quitaron a ese juez y se lo llevaron al juzgado primero, y al juez del juzgado primero se lo llevaron al segundo de lo penal. Entonces, entre tantos dimes y diretes, ¿verdad? Aquí hubo una... Ya cuando empieza esto a confundirse con fines políticos, porque pues ya se había mezclado la política con la justicia, eh, con los intereses sindicales, en fin. Entonces aquí hubo una persona que escribió esto, el Caperuso se apodaba. El caso se ha aprovechado con fines políticos, se ha hecho de esto una tragicomedia que, de no contenerse a tiempo, traerá por la irresponsabilidad de quienes provocan la agitación consecuencias muy graves. Tal parece que mientras menos interés tienen en que se aclare el caso, son quienes provocan esta agitación. Palabras textuales, ni punto más ni punto menos, son las que aventaron a los miembros del Colegio de Abogados que como agentes del Ministerio Público intervendrán en el caso de Cereceres. Pácatelas. Que se chupen eso los sacafiestas sin tambor y forjadores de cuentos de brujas y asesinatos de folletín, que con sus mentiras políticas han lanzado a la raza. Con esto queda demostrado una vez más que Tribuna, la saqueada Tribuna y el Heraldo, órganos informativos nada más y no periódicos de facción, digo, se calienta al sol, se calientan al sol que más alumbra para sacar la tripa del mal año. Cada quien en su lugar, ¿o no? Un punto. Eso fue lo que escribió Caperuso. Sin embargo, pues ya la existencia del esclarecimiento del crimen ya se había aprovechado, bueno, más bien esto fue un comentario porque ya la exigencia del esclarecimiento del crimen ya se estaba aprovechando para un levantamiento político en contra de Sotomayor. Hasta que llegado el momento, ya poco o nada se decía de Juan y mucho de las injusticias, barbaries y necedades. La administración de Sotomayor ya había iniciado una guerra contra la ciudadanía, contra Lázaro Villarreal, ya se había iniciado una guerra de dimes y diretes. Incluso
llegando el gobernador a inventar que don Lázaro Villarreal estaba fraguando asesinarlo. Ya se aventaban desplegados en el Heraldo a diario diciendo y desdiciendo, hasta que finalmente a Sotomayor no le quedó más remedio que declinar la gobernatura, siendo incluso encarcelado y, claro, posteriormente liberado. Afortunadamente, ya en marzo de 1955, el ciego Cervantes y sus cómplices fueron exonerados. También lo fue Gates Guerrero y el otro Juan Cerecero. Sin embargo, adivinen qué, los primeros en dejar la cárcel, ¿quiénes fueron? Adivinaron, Gasparcito y Caradeo. Aquí están los mítines. Parece ser que es de Ciudad Juárez por el tipo de iglesia, parece que esto es Ciudad Juárez. Y aquí tenemos ya la tumba de Juan Cerecères en el Panteón de Dolor. Finalmente, pues termino esta plática diciendo que es un tema que nos deja un sabor amargo. A pesar de los años transcurridos, 67 años, este tipo de casos siguen ocurriendo. Hemos visto casos verdaderamente estrujantes y durante toda la lectura del libro, la imagen de doña Concepción Cerecères se levantaba en mi mente como una heroína, como una mujer que luchó hasta el final de su vida por justicia para su hijo. Una imagen de una luchadora que por una desgracia se convirtió en activista, poniendo en ello todo su esfuerzo y llevando su vida en ello. Me recordó mucho la lucha ya en este siglo de Marisela Escobedo. Desgraciadamente, estos casos siguen dando. Y pues, esto es todo. Con esto doy por terminado el tema, amigos. Silvia, pues no nos dejó ni siquiera respirar, pues es que estamos muy atentos, Pues, ¿verdad? ¿por qué no me hablaron? Yo no volteé a ver las manitas a ver si alguien levantaba. Bueno, vamos a iniciar la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, vamos a aprovechar la oportunidad para contestarlas Lick, las preguntas Salcido. que Sí, sí, dígame, Lick, Alba. Salcido. Sí, ¿Me escucha? sí, claro que sí. Bueno, yo nomás, bueno, como siempre, felicitar a Silvia y hacer un comentario. El abuelito de mis hijos, el abuelito paternal, bueno, más bien los abuelitos paternales de mis hijos, fueron compadres de Juan Cerecères. Ellos fueron los padrinos de Juan. Entonces, a mí me comentaba mi suegro que Juan Cerecères abofeteó al hijo del que Gaspar. exactamente. Sí, Porque sí lo comenté. sí, él llegó muy arbitrario, muy abusón con la mesera, y el pecado de Juan Cerecères fue defender a la mesera. Como un hijo de un sobrino de un gobernador se iba a dejar que un simple chofer lo humillara. Otra cosa, Juan Cerecères ni siquiera tomaba. Eso es lo que decía mi suegro, que no tomaba, que era un hombre pues muy tranquilo. O sea, de hecho mi suegro tenía buen aprecio, pues eran sus compadres, eran los padrinos del hijo de Juan. Entonces, y en esa lucha también estuvo involucrado también el abuelito de mis hijos, que viene siendo Glafiro Ortiz Soto, y muchísimos compañeros anduvieron muchos días buscando a Juan Cerecères. Ese sería mi comentario, y como siempre felicitarte, Silvia, mi admiración y mi respeto.
cedo la palabra. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Gracias, Salvo, gracias. Yo tengo una pregunta, perdón, estoy iniciando y no sé, y entré tarde. Pero Juan Cereceres, ¿qué tiene para la historia? Para la historia tiene que fue un asesinato no esclarecido y que terminó siendo lo que ocasionó que Sotomayor cayera del poder. Lo histórico de esto es que fue un movimiento que se generó por el asesinato de un taxista, que sin tener nada que ver con la maldad, se puede decir que había en ese momento, fue asesinado por 2 personas, por 2 mozalbetes, pues malcriados, simple y sencillamente. Lo histórico de esto es el levantamiento social. E incluso aquí en Chihuahua hay un taxi que se llama así, un sitio de autos que se llama Juan Cereceres. Y te digo, lo que aporta sobre todo es que fue la generación de un movimiento político, sindical, un movimiento social que generó masas, como ahorita podemos decir que lo de Maricel Escobedo en su momento también unió madres, unió sociedad, unió un cúmulo de sentimientos y de personas. Eso fue lo que, ya eso, ese simple hecho de que genere movimientos sociales, ya lo convierte en un hecho histórico. Al menos esa es mi opinión. Juan Cereceres no era más que un simple taxista que fue asesinado por 2 personas influyentes y que todo el mundo se decía quién era, quiénes habían sido, pero sin embargo la justicia jamás llegó para esa familia. Eso es lo histórico. Otra pregunta, ¿por qué se pintó el pelo de rojo? Oh, pues eso te lo explico después. Es mi hijo mayor. Sí. Abusivo. No, pero de todos modos, pero una pregunta. Buena felicitación primero porque estuvo muy lógica, muy interesante, muy bien presentado. Yo no me lo sabía. Bueno, nomás para lo que no quedó claro al último es qué pasó realmente con si lo congelaron en la casa de gobierno, ¿por qué tan raro eso? ¿Por qué lo hicieron los malos? ¿Sí? Bueno, ¿Por qué lo hicieron? motivo no hubo para asesinarlo. El motivo fue que se atrevió. Aparentemente todo pinta que se atrevió a bofetear, como le dijo Alba, a un hijo influyente, al hijo de un influyente, del jefe de policía. ¿Pero por qué lo congelaron? O sea, digo, lo matan, lo tiran, pero ¿por qué lo congelan? Quizás no fue tan fácil para ellos, porque quizás no nada más lo mataron, quizás también lo torturaron, la verdad no es lo que sabemos. Juan Cereceres, ¿estás allí? Juan. Dale clic a tu microfonito. Sí, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Bueno, sí, buenas noches. buenas noches. Ante todo, agradecer, Silvia, lo que están recordando a mi padre. Gracias. Bueno. Sí, te escuchamos. ¿Se escucha? Sí. Entré un poco tarde porque no tenía audio, no podía escucharlos. Ok. Pues no sé, aquí estamos presentes. Sí, porque preguntan que por qué mataron a tu papá. Les digo yo que no hubo un motivo más que la cachetiza que le puso a Gasparcito y que era un muchacho acostumbrado a hacer y deshacer con todo el mundo y a tomar venganza. ¿Tú qué opinas de todo eso? Híjole, yo tenía 1 año de edad para empezar. Ajá. Entonces, cuando vi Torpelandia en mi adolescencia casi, recuerdan a Marco Toño. Sí. Y eso quedó claro que era lo que era claro, ¿verdad? Lo escribió.
Y el hecho de que no me supongo, yo supe también desde niño que el lugar decía que le habían cortado un pedacito de un dedo para llevarlo a Estados Unidos y efectivamente había sido revelado, pero ¿a quién de nosotros nos puede costar nada? Sí, porque preguntan por qué no matarlo y tirarlo en alguna parte donde lo encontraran, pero ¿por qué congelarlo? Yo pienso que no podían deshacerse del cuerpo. Había agitación social. No sé, yo no estaba. Pues sí. Yo no estaba, ¿verdad? Sí. En fin, a mí como lo que sí te quiero agradecer el haber hecho hincapié en la valentía de mi abuela, de mi madre, porque ironías de la vida, ¿verdad? En una foto que presentaste donde se hizo el Comité Pro Justicia, había sido también previamente el domicilio donde fue la campaña de la gobernatura. Hubo varias cosas muy raras, como dices, y te agradezco el reconocer eso. Se inició, de hecho, ahí lo que fueron hoy sería derechos humanos. Derechos humanos. Comparaste con Maricela, ha sido comparado con casos pues, que son muy emblemáticos, son historia, al final de cuentas. Así es. Si me permiten, Silvia, tenemos aquí varios abogados. Yo quisiera escuchar la opinión del licenciado Sergio Granados, puesto que cayó un gobernador, que es sumamente importante, ¿no? Han caído dos gobernadores. En este caso, el presidente de la República en esa época era Adolfo Ruiz Cortines. Entonces tuvo que haber mucha presión para que cayera el gobernador de aquí de Chihuahua, Óscar Sotomanes, porque igual el licenciado Óscar Ornelas cayó también cuando tembló en México. Pero yo quisiera escuchar la opinión de Sergio Granados, que es abogado, y se conectó por ahí Leo Zavala, abogado también, a ver si nos quieren platicar sobre cuál es su opinión sobre eso. Sí, si me permiten, ese evento, por el simple hecho de que haya habido un gran movimiento de carácter social, y parece ser que ha iniciado o continuado por un masón representativo de los masones en esa época, una gente importante aquí en Chihuahua, que era Lázaro Villarreal y era perteneciente a la élite que tenía capacidad para dirigir. También se cuenta que la preferencia que tenía el presidente de la República en ese entonces había sido contraria a la postulación que tuvo para ser candidato a gobernador Sotomanes, porque era un presidente anterior, era el que lo había elegido, o el que lo había seleccionado era un presidente y el que lo tumbó fue otro. Y sí se debió al gran movimiento social que hubo por una incapacidad que tuvo el gobierno de dilucidar el conflicto, porque al final de cuentas, pues sí, como bien dicen, pues un conflicto que no tenía para qué haber crecido de ese tamaño, pero sabemos que muchas veces la incapacidad que tienen los gobernantes para dirigir cuestiones de carácter social concluyen en un descontrol que ellos pueden tener de esa situación, y yo pienso que eso es lo que pasó. Hay un investigador chihuahuense que es Óscar Viramontes, que incluso las declaraciones que hubo en la averiguación previa las tiene él en su libro, pero tampoco dilucidó, ¿verdad? La situación. Yo tuve la oportunidad de platicar con Saúl González Herrera, que fue secretario general de gobierno en el tiempo de Sotomanes, y él sí me decía que había sido la falta de apoyo del presidente de la República, o bien el aprovechamiento que tuvo el presidente de la República para deshacerse de un gobernador con el que no estaba satisfecho. Y me decía don Saúl que su opinión personal que él tenía era de que era el ciego, el autor de ese homicidio, y por una cuestión de carácter personal, eminentemente personal. Yo no sé exactamente cómo estuvo, tampoco lo aclara el investigador, y creo que la investigación que se tiene de esos hechos son hechos tan oscuros y tan mal manejados que no nos dejan a ciencia cierta la luz. Hubo
un gran movimiento social, el nombramiento de agentes del Ministerio Público derivados de abogados y del Colegio de Abogados de aquel entonces, e incluso la presencia aquí en Chihuahua de investigadores federales, que pues fue el único inteligente que yo le vi a Sotomayor para dirigir esa investigación, que lo hiciera la investigación gente ajena. Realmente es ejemplo de cómo un conflicto que parece pequeño puede crecer tanto por un mal manejo de los dirigentes políticos de aquel entonces, ¿verdad? Yo sí pienso que eso fue lo que pasó y creo que si hubiera habido una correcta investigación, pues sale el responsable y como siempre, pues no hubiera pasado a adquirir la dimensión que adquirió el conflicto social. Es mi opinión. Gracias, licenciado Granados. Quiero agregar algo, porque Sí, casi lo olvidaba, ¿verdad? Ahorita que nos nombró usted a Óscar Viramontes, qué bueno que no nombró, porque yo le dije a él que iba a dar una plática sobre esto y que la mayoría, ¿verdad? Pues estaba en su libro. De aquí fue donde tomé la mayoría de las fotos, sí las tomé todas de aquí. Y lo del caso, pues que anduve buscando por algunas partes, pero también me basé muchísimo en este libro. Aquí está casi todo, pero son demasiados personajes, demasiada información. Y pues, bueno, esta persona que usted conoció, pues por lo visto se inclinaba a que había sido el ciego Cervantes. El ciego, sí. Sí, bueno. Sí. No, incluso Viramontes tiene el gran mérito de tener una colección de libros de las crónicas urbanas de Chihuahua. Y en su momento me dijo a mí Juan Cereceres, el doctor a quien saludo, que había insistido Viramontes en hacer esa investigación. Y precisamente se debe a esas personas, como en este caso Viramontes, como usted, que tenemos la posibilidad de conocer hechos que pudieran parecer nimios, pero que realmente son mínimo de aprendizaje. Muchas gracias. Gracias. Está por ahí el licenciado Leo Zavala, a ver si quieres participar, Leo. Pues ¿qué tal? Buenas noches. De manera muy breve, suscribiendo lo que dice don Sergio Granados, solamente decir que era evidente la indolencia del gobierno, empezando por las autoridades policíacas que seguramente estaban acostumbradas a dejar que estos casos de prepotencia se suscitaran sin que se castigara a los responsables. Entonces, el manejo que se le dio a este asunto y yo ponderaría la valentía de la mamá de Juan Cereceres para despertar este levantamiento social que, si bien, como dicen, luego fue utilizado quizá políticamente, pero creo que fue un antecedente de otros levantamientos sociales que se sucedieron después, pero que todo estuvo marcado por la indolencia del gobierno. Eran tiempos en los que, bueno, pues la prepotencia era todavía más evidente y la indolencia era más evidente. Ahora como que se hace un poquito debajo de cuerda, pero yo creo que en este sentido, junto con Sergio Granados, si se hubiera manejado de otra manera, pues esto no había pasado a mayores, ¿verdad? Y ponderaría finalmente de veras el papel de la mamá de Juan Cereceres. Yo confieso mi ignorancia en muchos de los aspectos, de los detalles que había en este asunto, y le agradezco a Silvia Olivares toda esta información tan rica para quienes vivimos y queremos a Chihuahua. Gracias. Gracias, licenciado. Bueno, vamos, antes de seguirle, vamos a brindarle un aplauso a Silvia por su exposición. Bravo. Muchas felicidades. Muy bien, Silvia. Y quiero, antes de la siguiente participación, quiero saludar, ahí está Pepe Santiesteban, que nos está viendo, Sergio Granados, que se conectó, Laura Estrada, Hugo Alejandro, Jaime Ochoa, gracias, Jaime. Estamos ahí muy pendientes. Bueno, igualmente quiero comentarles que hoy es cumpleaños de Manuel Alderete, el ingeniero Alderete.
Ahorita nos destapamos una botella de vinito. Ahí de la casa de adobe se llama, Manuel. ¿Por qué no son el tener todo? Bueno, buscando pretextos. Sí. Igual por ahí está conectado el tío Poncho Macías, Tere, que no sabemos el apellido, pero igual Elizabeth Ramírez, el ingeniero Miguel Méndez de Nuevo Casagrandes, está conectado. Saludos, ingeniero, historiador. Agradecerle a Juan Cereceres que nos haya acompañado aquí en esta plática de Silvia y de su padre. Licenciado Mario Armendáriz. Ok, Mario Alberto. También a ti te damos la bienvenida y te saludamos. Claro, de hecho ahorita quiero hacer un comentario. Igual Pepe Duarte Larqui, saludos, Laura Estrada y Sofía Jurado y Laura Treño. Si nos faltaron algunos es porque aquí aparece nada más el número del teléfono o un solo nombre. Quiero comentar antes de la siguiente pregunta que la pregunta que le decían ahorita a Silvia de si qué tiene de histórico este hecho. Bueno, la historia se va armando, se va formando, son puros, es como una naranja, son gajos de historia, los eventos importantes, o sea, prácticamente todos los eventos que suceden en Chihuahua, pero los relevantes son los que se quedan en el imaginario del chihuahuense, de la gente. Hay mucha gente que desconoce esta historia que nos acaba de narrar Silvia Olivares, Juan Cereceres. O sea, pues es un nombre muy común, un apellido, pero así hay muchos eventos en Chihuahua que fueron marcando. ¿Qué les parece esas fotos que subió Silvia de las manifestaciones tan ricas, tan fuertes, tan grandes que se hicieron? Deben haber sido en Chihuahua y en Ciudad Juárez, las principales ciudades de aquí del estado. Entonces, todo eso nos deja marcado que a veces vemos esas fotografías y no sabemos ni de qué se trata, ni la relevancia, ni lo que provocaron, como en este caso, el que haya caído un presidente de un gobernador del estado de Chihuahua. O sea, esto marca definitivamente este hecho histórico de una manera, pues, no sé, muy significativa. Pero bueno, a ver si alguien más tiene alguna otra pregunta. Sí. Buenas noches. Buenas noches, Elizabeth. Mi nombre es Elizabeth, yo soy nieta de Juan Cereceres. Les agradezco mucho que se tomen el tiempo de recordar a mi abuelo y de seguirlo teniendo vivo de alguna manera. Estuvo muy completa la redacción que dio la señora Olivares, se lo agradezco. Y sé por medio de mi mamá, de mis tíos, de mi tía, que hay varios libros, que hay varias redacciones. Y nada más quería agregar a lo que nos decía ahorita Silvia. A mi abuelito tenía 2 hijas y 2 hijos. Mi tía Ana María, mi mamá Guadalupe, y luego ya sería mi tío Juan y mi tío Javier, en paz descanse. Ahorita que comentaban acerca de las manifestaciones que tenían, pues a través del tiempo, yo tengo 52 años, y a través del tiempo, pues mi mamá y mis tíos me han comentado lo que sucedió en aquellos años. Y a mí se me quedó muy presente algo que siempre me comentaba mi mamá y mi tía, que iba mi abuelita, en paz descanse, mi abuelita Concha y mi abuelita Angelina, y llevaban a mi mamá, llevaban a mi tía y a mi tío, y los presentaban. Había un señor que se apellidaba Villarreal. Y este señor los usaba como, no sé cómo se puede decir, pero los usaba y pedía donaciones para ayudar a la familia de Juan Cereceres. Entonces a mí porque decía mi mamá, nos ponían ahí como títeres enfrente de todas las manifestaciones y de toda la gente. Miren estas niñas. Y dice mi mamá, o sea, nosotros estábamos con el trauma de haber perdido a nuestro papá y de ver toda esa gente que se juntaba para reclamar y para apoyar de alguna manera a la familia. Dice mi mamá, a nosotros de alguna manera pues nos estaban usando.
Nada más quería agregar esos detalles que yo recuerdo que me han comentado mi mamá y mis tíos a través de los años, y les agradezco por estar aquí presentes y les agradezco por tomarse el tiempo y por mantener vivo la historia de mi abuelito, perdón, a través de tanto año. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias, Elizabeth. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Qué interesante que aparte de los libros, haya alguien que sí conoció, que sí vivió. Y mira, por ejemplo, el detalle que narra ahorita Elizabeth, de cómo las usaban, o sea, son cosas que jamás le pasaron a uno por la mente, ¿verdad? Yo simple y sencillamente, cuando veía yo leyendo, ¿verdad? Y que se hizo manifestaciones y que se habló y que se dijo, y que pues ya la familia Cereceres ya era lo último que importaba, porque ya lo que importaba eran sus fines propios. Se hacían la manifestación supuestamente para apoyo del esclarecimiento del crimen, y sin embargo lo usaban ya para otros propósitos, llegando el momento. Pero jamás me imaginé pues el trauma de que presentaran a la familia, y no, esos son detalles que a uno se le van, que no hay imaginación para eso. ¿Quieres saber qué pasó? ¿Cómo se mezcló la llave? Pues él debió cometer algún error. Imposible. A ver, el ingeniero Cervantes quería preguntar algo ahorita, ingeniero. No, o sea, simplemente nada más quería mandar un saludo a todos y felicitar a la señora Alderete, a Silvita Olivares por su exposición, claro, y decirle a Silvita Olivares que estamos pendientes y que se puede, que no hay tinta malo, ¿eh? No hay tinta malo. ¿Por qué fue eso? Eso está la hablando clave, para los invitados. Son puras cosas de iniciados. ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero saber. Ahorita, si me permiten. Compartan. La historia queda en el grupo de historia. Ya, Silvia. Pasa en el grupo en el grupo de historia. Mi madre está vigilada 24 horas. Me tienen monitoreada, Memo. No comparten. Una pregunta. El licenciado Granados quiere comentar algo. Sí. Adelante, licenciado Granados. Sí, es eso que comenta la nieta del señor Cereceres es típico en los conflictos de ese tipo, porque ya cuando crecen los movimientos ya poco interesó el origen, ya poco se sabe de la justicia en relación al conflicto concreto que sucedió. Y en algún momento alguien decía que, y eso es en detrimento de la crítica a don Lázaro Villarreal, ya las personas dejan de pertenecer a la familia, dejan de pertenecer al entorno y se vuelven una situación de carácter general para, en este caso, los intereses de un movimiento, no tanto los intereses particulares de los personajes, sino los intereses de su movimiento. No pasan a ser cuestiones de carácter particular cuando el conflicto político tumba a un gobernador. Era un conflicto más grande, pues, que el origen que lo generó. Yo me acuerdo en un conflicto universitario que creció mucho, cuando se sacó a un rector que era Villamar Talledo, que el conflicto o la acusación que se tenía de él o a él era que había plagiado un discurso, y algo que es muy común en los políticos, pues todos los políticos dicen, hay incluso libros de escritores que hablan del plagio y dicen que utilizan el plagio permanentemente. Alguien le llamaría influencias, sobre todo los literatos, los autores, cuando hablan de que son influidos por alguien, pues necesariamente en su producción va a resultar lo plagiado. Entonces, sin embargo, ese plagio resultó tan grande que se cayó un rector, y no nomás se cayó un rector, se cayó el rector antes de que se cayera
posiciones más importantes, como con el tiempo vino la caída de Ornelas, ¿verdad? Que también pues fue algo que parecía injusto. Y yo pienso que sí fue injusto en relación a su capacidad de movimiento. Y sin embargo cayó porque eran intereses de otro tipo y ya no era tan importante el origen, sino la consecuencia. Eso es lo que le sucede a los conflictos de todo tipo y vemos que se origina muy poquito y sale una cuestión muy, muy grande. Eso no es en detrimento de don Juan, ni de su hijo, ni de sus nietos, es al revés. Ellos son herederos de una situación histórica para Chihuahua, porque no, la historia es todo, ustedes son historiadores. La historia es de muchos episodios, episodios pequeños que forman lo grande y que incluso no son pequeños, ¿verdad? Cualquier vida es importante y la injusticia de la muerte de don Juan pues es sustantiva para lo que fue ese movimiento. Hay episodios muy semejantes en la historia de Chihuahua. Gracias, licenciado. Creo que Angélica quería preguntar algo, Angélica. Bueno, yo nomás quería felicitarte, Silvia, muy, muy interesante y muy completa toda tu exposición. El sitio Juan Cereceres, bueno, yo lo recuerdo, creo que estaba en la plaza San Pedro, ¿no? Y lo ha ido cambiando de ubicación. ¿En dónde está ubicado actualmente? Creo que en la Pimentel, por los Granjas, ¿no? ¿Quién sabe por dónde está? Porque ese es histórico, ¿no? O sea, y lo ve uno, sobre todo anteriormente, que este sitio Juan Cereceres, y dice, pues, ¿quién será Juan Cereceres? Y bueno, pues ya empieza uno a darse cuenta después, ¿no? Pero, ¿en dónde está actualmente? ¿Alguien sabe? Fíjate que lo ignoro. La verdad fue algo que no pensé en buscar, pero a ver, sitio... Parque Urueta. Parque Urueta. Sí. Ahí está la base. Muy bien, gracias. Pues díganos también por qué decían de la señora Olivares ahorita lo que decían ahí, por qué se rieron los iniciados, no dan oportunidad a los demás. Pues es que Silvia tiene sus fans, Sergio. Díganos, Silvia, por favor, aparte de la exposición que hizo usted del tema, y muy bien, por lo cual le agradecemos. Silvia tiene su fe, ándale, Silvia. Sí. Oye, Sergio, pues lo que pasa es que ahora, con motivo de la pandemia, pues ahora el flirteo es virtual. Es virtual. Sí. El quinto malito, dice él. Es el quinto, no hay quinto malo. Sí. Muy bien, muy bien. Que tengo que ir buscando el quinto, dice. Pero no, todavía no, Bueno, todavía no es época, todavía me falta tiempo. Buenas noches. Buenas noches. Lo que pasa es que soy de la época de piedra. No, nada más para aclararles, estoy feliz de escuchar tantas opiniones. Toda la vida ha transcurrido, pero que ahorita esté escuchando al licenciado Granados, a Leo, a todos los que estén, estoy anonadado escuchándoles. Nada más para decir, el sitio está en Plaza Vallarta. Sí, ¿sí? Colonia Las Granjas. En Granjas, sí es. Pero el original, donde trabajaba mi padre, está también todavía donde mismo, ahí enfrente de lo que es el barco, se llama, una marisquería, en la Aldama y 21. Por el Guadalupano. Exactamente, donde era el Guadalupano, exactamente, licenciado. Ese ahí está, el original todavía, y el Juan Cereceres está allá. De eso recuerdo respecto, si me permiten, respecto al sitio, a mi madre le prometieron sus placas, ¿verdad? Le iban a dar desde recién, y a mí transcurrieron, que les dije, a unos 50 y tantos años, y mi madre me pedía que la llevara al sindicato porque sus placas, quería sentir justicia, al menos. Y no, recuerdo que cuando iban
abrir ese sitio, le dijeron a mi madre que si le autorizaban, les pidieron permiso, y por supuesto que lo autorizó. Y le dijeron que a cambio, en ese sitio, ya le iban a dar su juego de placas, ¿verdad? No, pues no, tampoco. Pero para todos es un honor, ¿verdad? Que el sitio existe, ¿verdad? Esa es parte de la justicia que no hubo. Y ahí están los sitios. Un comentario así, quisiera comentar muchas cosas al respecto, o preguntas también, pero eso es respecto al sitio. No hubo ni justicia, tampoco un juego de placas. Todavía 5 años de que mi madre muriera, y le dije a la persona, ¿sabe qué? La traigo porque insiste, quiere un poco de justicia, ¿verdad? Cuando nos hizo falta no lo tuvimos, ahorita, gracias a Dios, no. Pero ella quiere. No, no, señora, ya nomás cambia este gobierno y ahora sí se las damos. Nunca. Y lo que decía mi sobrina, Elizabeth, efectivamente, mis hermanas mayores que yo, las dos, siempre me decían eso, es que hermanos nos veían como en feria, supuestamente porque era para ayudar a la familia. En fin, yo agradezco los comentarios del licenciado Granados, Leo, todos ustedes. Y aquí estamos, si quieren que sigamos platicando, con todo gusto. Gracias. No, gracias a ustedes. Señor Salcido, Angélica Sí, quería hacer una pregunta. Sí, adelante. Adelante, Angélica. Es que no prendió su micrófono. Angélica, prenda su micrófono. Lo que yo quería preguntar es que la edad de Gasparito y qué pasó con él, si siguió haciendo sus desórdenes después de todo eso. Pues fíjate que ahí le perdí la pista. Por más que busqué fotos o busqué más información, en ninguna parte me aparece nada. Aparentemente, pues lo sacaron del país. O sea, fue lo último que pude investigar, que aparentemente se lo llevaron a Estados Unidos por una temporada. Me imagino que después lo regresaron. Pero sí, Gaspar Maínez también fue uno de los que estuvo encarcelado. Fue destituido y después encarcelado, igual que Soto Maínez. Se les acusó de nepotismo, de muchas cosas. Y pues posteriormente lo único que quedó fue desaparecerlos tanto a Gerardo como a él. Porque aparte de que estaban súper quemados, la ciudadanía estaba furiosa contra él. Entonces, aparentemente hicieron lo mismo que toda la vida se ha hecho. Sacarlos del país mientras las aguas se calman. Gasparcito tenía en aquella época entre 18 y 20 años. Gerardo Carabeo ya era mayor, creo que pasaba de los 30, pero eran muy amigos, porque incluso cuando se detiene a Gaspar Maínez, como pues, para investigación y todo eso, él dice, no. Cuando se detienen a Gasparcito y a Gerardo Carabeo, Gaspar Maínez, que todavía era el jefe de la policía, dice que él ni siquiera conoce a Gerardo Carabeo y que él le había dicho que se retirara de allí si quería seguir siendo amigo de su hijo, y que a su hijo lo había metido ese día que desapareció Juan Cerezeres, después de la parranda aquella que armaron, del pleito que armaron a las 3 de la tarde en el bar. Dice que él recogió a su hijo y se lo llevó a su casa y que ya no salió. Lo mismo dijo Gerardo Carabeo, que se había ido a meter a su casa y que ya no había salido. Y este señor Gaspar Maínez todavía se atrevió a decir que le había puesto una buena cuereada a su hijo por el desmán que había armado. O sea que este muchacho estaba entre 18 y 20 años. Gerardo Carabeo ya estaba casado, tenía creo que 35, 36 años en esa época. O sea, en el 55. Pero no encontré fotos, no encontré ya más datos. Muchas gracias, excelente presentación. Gracias. Voy a aprovechar para entrar en febrero, el día 1, el siguiente lunes, tenemos la participación del ingeniero Gaspar Jiménez. Espero que se esté reportando por ahí, René, con el tema Medio Oriente, el conflicto judío-palestino. Esta es ya su segunda intervención con este mismo tema. Con el tema del Medio Oriente.
El día 8 tenemos la participación del antropólogo Ricardo Pels Marín. Él está en la Ciudad de México con el tema Primeras tarjetas postales mexicanas. Es el que comentamos por ahí. El señor antropólogo tiene más de 100,000 tarjetas postales. Coleccionista y expone por ahí en algunos lados. Y el día 15, lunes 15, el tema del presidio San Carlos bueno, el coordinador ahí es José Luis Domínguez de Aldama. Es un antropólogo que no nos ha pasado el nombre de José Luis, pero ya está platicado, ya está su fecha. El doctor Emiliano Gallaga. Ok. Es Emiliano. Déjame registrarlo. Doctor Emiliano Gallaga. Ok. Muy bien. Y el día 22, la bandera mexicana con Alba Oceta. Así que prepárese, Alba. Acá, Nico, ¿el 22 de qué? El 22 de febrero. Aquí le recordamos a todos los que se comprometen y les damos seguimiento. La bandera mexicana. Sí, Alba. No tengo. No. Bueno, ahorita hablo yo con René. Ándele, pues. Bueno, esa es la programación que tenemos. ¿Algún otro comentario o alguna pregunta sobre el tema? A ver, Jaime Ochoa, ¿estás en Chihuahua, Jaime? Oye, Manuel... No, estoy perdón, René, estoy en Obregón, Sonora. No, en Chihuahua okay. Ahorita, allá estamos ahorita aquí, semáforo rojo y no. Imposible. No quiero moverle, porque ya me dio sí. Y no quiero un recontagio. Eso, pero felicito a la expositora, muy amplia la información y pues muchas gracias por toda la información que nos proporcionó, la investigación, el tiempo que le dedicó. Bien. La verdad es que creo que sí hablé muy rápido y no les di, como dice el licenciado Salcido, tiempo ni de respirar, pero es que era mucha información, entonces yo sentía que no me iba a alcanzar el tiempo. Oiga, licenciado, ya a propósito, Manuel Salcido, del que se habla allí, no tiene ninguna conexión con usted. No, fíjese, mi padre, Luis Alfonso Salcido Reséndez, bueno, tenía 2 hermanos, Manuel Salcido, Manuel Servando Salcido Reséndez y Francisco Salcido Reséndez. Francisco todavía vive, 92 años, vive en México, es el arreglista musical de Luis Alcaraz. Conoce todo el mundo porque, por ejemplo... Viajera. Sí, pues él aparecía mucha música que aparecía como el autor Luis Alcaraz, pero realmente el arreglista era mi tío. Pero a él lo llevaba, pues conoció Japón, Rusia, Cuba, toda Latinoamérica, Estados Unidos, Las Vegas, Los Ángeles, y pues todo México, se paseaban por todos lados esa orquesta. Aún vive. Y mi tío Manuel Servando Salcido viene siendo el papá de Pancho Salcido, el exdiputado. O sea, sí. Pancho Salcido es mi primo hermano. ¿Sí? Entonces, son los únicos. Un homónimo. Y era maestro. Duró mucho tiempo en San Francisco del Oro. Allá, y luego se cambió aquí a la Campesina. ¿Y qué tendría? Ahorita tendría, pues no sé, yo creo que unos 80 años. La cuestión es que pues estaba en otro rubro, en otra línea. ¿Sí? Entonces, no, es un homónimo. Manuel Salcido. René, ¿ibas a comentar algo, René? Adelante. Sí, bueno, me viene a la mente Óscar Sotomayor Santana, Namiquipa, tiene el nombre de Óscar Sotomayor en honor del gobernador. O sea, como que ironía, ¿no? O sea,
¿En qué fecha se le pondría el nombre de Óscar Colonia Soto Maínez? En 54. ¿En el Alderete? Fue en 54 cuando se compra, que no se expropió, se compra la avícola. Deciden ponerle nombres a varios pueblos, y uno fue ponerle nombre al presidente. Hay un pueblo que se llama Ruiz Cortines, hay otro pueblo que se llama Sotomaines porque era el gobernador, y hay un secretario de Agricultura, Gómez y Gómez. Total que esos nombres pues, son los oficiales, pero la gente sigue usando los antiguos. Luis Cortines es el Nogalito, y total Providencia, ¿no? No es Providencia, y Sotomaines es Santana. O sea, lo premian, ¿no? Con el nombre de un pueblo, ¿no? Lo quisieron quitar el de Santa Ana. Sí. No, de Santana, ese sigue, esa la gente usa. Santana por la madre de la Virgen, ¿no? No por Antonio López de Sí, pues claro. la fiesta es ya Santana, es el clásico ahí. Muy bien, gracias. Y antes cuando la Bavícora sí se llama Santana de Bavícora. Sí es, efectivamente. Se puso ese premio porque lo sacaron a flote, pero vieran cuántas veces lo hemos pensado desde jóvenes. Decir, oigan, cámbienlo. Pero eso no tiene caso. Lo bueno es que nadie lo conoce como Soto Maínez, sino como Santana. Sí. Así nos han puesto hasta las calles, ¿verdad? Sí, pero así es nuestro México. Está bien. Bien. Es que de hecho Sotomaines era de allá de por Jiménez, ¿no? Jiménez, Valle de Allende. Valle de Allende, sí. El Valle de Allende. Si más dijéramos más habría que sacar, pero hija, no, hay muchas cosas que no se dicen. Si descarbamos tantito, la verdad es que muchas calles tendrían que cambiar de nombre. Sí, pero de nuevo agradecerte, Silvia, el que compartas esto con nosotros. Que les aprecia las opiniones de todos, los silencios también. Yo no soy de hablar mucho, menos con este medio, pero les agradezco sus pensamientos y su tiempo. Gracias. Y una disculpa por el nombre del usuario, pero como es de pico y pala y piedra en la época de piedra, tuve que prestarle mi computadora para poder compartir lo que están diciendo. No nos llevamos. Lo importante es que estuvieron aquí, eso es lo importante. Y si algo más quieren platicar, aquí estamos conectados. Pues más bien que usted nos platique algo. No, porque va a quedar grabado. No, yo digo en cuanto a dudas que nosotros que aún estamos aquí vivos, Oye, Juan. Dice, podemos comentar lo que sabemos. ¿Verdad? Sí. Pues platica, no sé si quieres platicar la anécdota de cuando conociste a Sotomaines tú. Fíjate que no. Bueno, ok. Entonces sí, nos la guardamos. Esa la pasamos, sí, esa la pasamos. Ok. Pero, adelante. No, así lo dejamos. Sí. ¿Pero qué más? ¿Qué más? No, pues. Sí, así fue. Ya está dicho. Bueno. Sí, a veces quisiera decir muchas cosas, pero hay muchas que no. ¿Cómo le haces? Yo tengo una pregunta, perdón. Nada más ahorita escuché al periodista Marco Toño. No, él era dueño de una librería que se llamaba La Sorbona, ahí atrás del Palacio de Gobierno. Sí, ahí La Juárez. Correcto. Exactamente. Topelandia. Yo llegué ahí a comprar un libro usado de química. Sí. A La Sorbona. Y en lo que me traía el libro, el señor que siempre andaba español con un gorrito de gachupín. Sí. Y en eso, en el estante, vi el libro de Torpelandia.
y lo tomé, ¿verdad? Y fue cuando me enteré de ese libro. Me acuerdo que no compré el libro para la escuela, compré los que pude. De ahí tenemos los ejemplares de mis hermanos, mis sobrinos. Ahí lo guardamos en Tropelande, que ahí lo describí de una manera, pues, tal como mis abuelos nos dijeron que había sido, ¿verdad? Por defender a una mujer. Ok. Así es. Gracias. El licenciado Hernández conoció muy bien también la Sorbona, ¿verdad? Porque fue famosa esa librería. Sí, cómo no. Tenía un letrero que decía Lea, precisamente cuando Echeverría Álvarez fue candidato. ¿En serio? Sí, entonces decía el dueño que él era divino, porque había sacado a Echeverría antes del PRI. Antes de que... Sí, enseguida estaban las flautas deliciosas de un Chinto Mora. Chinto Mora. Del Chinto Mora y su señora. Tepache. Señoras, como dice el dicho. Vendía tepache. Exactamente. Ese libro está muy pequeño. Los tacos morelianos. Por cierto, licenciado Granados, ya que se hablaba del libro, yo tengo las 2 ediciones, tenemos pues las 2 ediciones de País Bárbaro, de Jordán. Sí, la crónica. Las crónicas que... también ahí vienen en los el temas. último capítulo venía lo que era el inicio del movimiento social, ¿verdad? Originado por eso. Y a las siguientes ediciones le cortaron este capítulo. Es el episodio que quitaron del segundo libro, de la segunda edición. edición. Los varios lo registraron de nuevo para que apareciera, porque era una parte original, ¿verdad? Y ahí tengo sí las 2 versiones, me supongo usted también. Sí. Otro excelente conocedor de la historia. No Chihuahuense, sí. Sí. Yes. Crónica de un país bárbaro, sí. Y yo tengo uno pequeño también que mi abuela escribió, ella le puso La muerte de mi hijo. Sí. Un bosquejo. Ahí lo tenemos, mi abuela. Para ella su hijo había muerto el día anterior hasta que ella murió. Sí. No era su hijo, pero fue su hijo único. Entonces, toda la vida vivió con lo mismo. Toda la vida. Parecía que se lo habían matado ayer. No perdía año que viniera y fuéramos al panteón, como lo hizo hasta el último. Nosotros somos almas panteoneras, ¿verdad? Ir al panteón porque desde niños nos acostumbraron. Es más, yo recuerdo que de niños, ahí en la tumba, ese recuerdo se me hace muy raro. Cuando íbamos, le escarbaban a los lados de la lápida y le enterraban cosas en la tumba de mi papá. Lo mismo sucedía en el monumento ahí en la carretera Juárez, donde lo encontraron. Cada año nos llevaban para cambiar la foto, darle la pintadita, y siempre estaba balaceado. Siempre cambiaban las fotos, porque estaban balaceadas la foto. Ese monumento terminó al final destruido porque cuando se abrió la carretera doble, y ya con los años, cuando cumplió 50 años de muerto, le pusimos ahí una columna que se llama de la justicia, ahí en el lugar donde lo encontraron. La justicia que tenemos es esa. Ahí está. ¿Exactamente en dónde está, Juan? Kilómetro 17 en la salida de Cuauhtémoc. Yendo de aquí hacia allá en el lado izquierdo. Es una columna así de cantera. Del lado derecho, perdón, yendo de aquí para allá. Y pues ahí tiene, cuando cumplió 50 años, hace 17, 16, la pusimos ahí. Por cierto, en aquel tiempo nos ofrecieron también del sindicato de taxis que ellos iban a encargar de poner unos escalones, tomarlo como un ejemplo o algo de la historia de los taxistas, ¿verdad? Que pudieran subir fácil ahí a la lomita donde está. Bueno, está igualito, pero ahí está presente, eso sí. Interesante. ¿Qué pasa uno? Pasa uno, lo ve y no se da cuenta de lo que significa. Sí, a lo mejor para uno significa mucho porque lo quisimos recordar para el 50 aniversario y
pues que mejor forma, ya tenía años que se había destruido el otro. Que le hicieron, de hecho aquí en la mano tengo ahorita una placa que le pusieron los del sitio 74, que hasta la fecha se llama igual. Pero sí, así es, ahí le pusimos eso para seguir recordando mientras estemos vivos, ¿verdad? Lo que me gusta es... Perdón, una pregunta. ¿Era el 20 negro o 64? No, el 74. De la Aldama y 21. El 74. ¿No era el 20 negro que le decían? No, señor, no. De la Aldama y 21. El de la Aldama y 21 es el 74. Ajá, el 20 negro no sé. Correcto. De los otros sitios casi no me sé la historia. No, en el sentido, perdón, en el sentido de que yo crecí en ese sector de la 23 y Jiménez, y le decíamos el 20 negro. El 20 negro, eso sí lo desconozco. Correcto, entonces ahorita me llama la atención ahorita escuchando la historia a Silvia, ¿no? Ahí está la Fornarina. Enfrente estaba la Fornarina, exactamente. La Fornarina, que no se acuerdan del Fornarino, que era el propietario de la Fornarina, que era un tipo que tenía un carro grande, pero él le agregaba todavía más partes. ¿Ah, sí? Sí. Eso no lo sabía. Yo sabía el nombre de la Fornarina, más no que el dueño se llamaba. El propietario le decían el Fornarino. Sí, y un carro así muy exagerado. Un carro que le agregaba cosas para que estuviera más largo todavía. Correcto. De hecho, era lo que nos decía mi abuela, que ahí estaba mi padre de guardia enfrente en el sitio esa noche y oyó gritos de mujer en la Fornarina precisamente. Y entró, en el Guadalupano hacían unos huevos rancheros, pero que no los he vuelto a probar en toda la vida, y era donde amanecíamos, me tocó. Ahí terminamos las parrandas de chavalos. Y el Guadalupano, el Guadalupano, yo lo conocí, pero sobre la Aldama, entre la 21 y la 19. Después, no, a la mitad, entre la 21 y la 19. Después lo cambiaron a lo que era la 21, en donde daba la vuelta el taxi, pero sí, estaba sobre la Aldama. Está ahorita. Ah, correcto. Ah, ¿lo cambiaron otra vez? No. Lo cambiaron ahí, está en la esquina. ¿Existe todavía? O sea, Jaime, tú lo conociste entre la 19 sobre la Aldama, entre la Aldama, sí. Correcto, 19, 21, porque yo vendía el periódico y ahí llegábamos como a las 5 de la mañana, porque ahí era en donde pues llegaba toda la raza por la botana, y nosotros nos poníamos ahí a vender el periódico adentro del restaurante y afuera, hasta que ya aclarecía y subíamos toda la 23 para ir gritando del periódico, y el periódico, el Heraldo y el Norte, ¿no? Pero ahí llegamos. Y mi niño, que era mi niño, él siempre nos daba de comer, siempre nos regalaba un burrito de frijoles maneados. Tenga mi niño, y nos daba comida. Y ya después lo cambiaron, todavía me tocó, igual con los periódicos, me tocó cuando lo cambiaron a la 21. Que mi niño siempre fue mi niño. Porque quería mucho a los niños. Buenas vivencias. El 20 negro inició en Independencia y Morelos. Y casi creo que ya en épocas de los 70s, de un lado estaba el 15 Colorado en la catedral y del otro lado, casi creo que era el 20 negro el que estaba allí. Y el Imperial que estaba en la que es Segunda y Aldama, no, Libertad, que estaba precisamente afuera del bar Imperial, enfrente de la Plaza Merino. Ahí estaban 3 sitios pegaditos, era el Imperial, el 15 Colorado y el 20 negro del otro lado, casi creo que así estaba. El 15 Colorado estaba ahí en la segunda, afuera de la catedral, porque ahí trabajó precisamente un tío mío. Sí, en el Imperial Colorado. estaba enfrente de la Plaza Merino. Y el 20 negro estaba del otro lado, por el lado de la Victoria. Oh, no. Según yo era el de la Aldama y 21, pero gracias. Sí. De hecho, aún está ahí la caseta de sitio todavía, señor Rocho. Hay una pasadita, ahí lo ve, verá.
De hecho, tengo años queriendo, con una foto guardada, para que la tengan ahí colgada, que ese no es el sitio Juan Cereceres, pero nunca se las he llevado, ¿me creen? Nomás lo he pensado. Pues hay que llevarla. A lo mejor sí, da un día. Quien quiera seguir platicando, comentando. Sí. Me gustó mucho sus opiniones, su pensamiento. Gracias. Hablar de derechos humanos ahorita ya se oye mejor, ¿verdad? Sí, Ajá, los derechos humanos a veces entorpecen también las investigaciones, pero bueno, todos tratando de hacer el bien. Así es. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario, compañeros, de ahí de la zona? ¿Alguna vivencia? Oiga, Silvia, anoté aquí, me llamó mucho la atención que le llamaban la silla eléctrica, pero pues era la silla de las torturas, ¿no? Es lo que entiendo. Pero hay otro dato que me llamó mucho la atención. Dice usted que en la calle 12, desde la Ponce de León, era más o menos la zona roja. Había Pero lugares intermitentes. de la Ponce de León, ¿rumbo a Los Álamos o rumbo al centro? Rumbo a Los Álamos. Ah, ok. Porque es que acuérdese que pues siempre la zona roja siempre estuvo en las orillas, y si nos citamos en el 54, pues aquello era las orillas. Y la otra zona roja, pues era ahí céntrico, de que era en donde estaba la Huerta Luz, por la Allende y Tercera. Sí. A una cuadra de Independencia. Sí. Zona de los hechos. Los Álamos era ya de lo último. Hasta ahí llegaba el camión y la gente que iba a los panteones, ahí se bajaba. Sí. Y de ahí se iba caminando a los panteones. Digo porque yo soy de la 22 y Samaniego. De ahí sigue la J. Calvo y luego la Ponce de León. Estamos hablando que la 12 y Ponce de León, haga de cuenta que da con el Bachi 2. Entonces, pues sí checa. Y nosotros nos fuimos bueno, yo nací en la Ochoa y Segunda, y de 4 años nos fuimos a la 22 y entre Samaniego y J. Calvo, y había muy poquitas casas, era lo que es la Bellavista. Cruzaba uno la vía, era la colonia Dale, también había muy poquitas casas. Para este lado, pues lógicamente estaba apenas habitándose. Entonces, si checa, como dice usted, las zonas siempre están en la parte más, para el norte, pues estaba también muy deshabitado cuando los antros o los bares en donde había movimiento ese nocturno. Entonces, sí checa. Lick, yo tengo otra información. Sí. De que ahí precisamente en el barrio donde yo crecí era zona de tolerancia, en la 23 y Jiménez. Estaba el Salón Rojo, el Salón Blanco, había muchos bares, hasta la fecha todavía, que yo recuerde de niño, yo soy del 53, había yo creo como unas 7 cantinas, y mi mamá me platicaba que ahí en donde nosotros vivíamos enseguida estaba una comisaría, que esa zona era una zona de tolerancia. Entonces me llama la atención ahorita que escuché a Silvia de esa dirección que acabas de mencionar, de la Ponce de León y 12. Es que hubo varias. Por ejemplo, también ahí donde dice el señor Salcido, arriba de las vías, en la 16, ahí estaba Kika la Chica, que era muy famoso. Y la Grande también. Y la Grande también. Exactamente. Sí, ha habido muchas zonas de tolerancia. Se han resistido están donde mismo todavía. Sí. Y Kika la Chica era tía de un amigo mío, de uno de mis mejores amigos. ¿En serio? No entre ese tema, Silvia, no entre ese tema, no se crea. Cuando mis hermanos y yo estábamos chavillos, íbamos a misa de 6 al Corazón de Jesús. Y te sacaban de la oreja. ¿Cómo? Te sacaban de la oreja de las chicas. No, pues estábamos chavitos, de tal forma que pasábamos
Otro lugar que le hacía la competencia a Kika la Chica era creo que se llamaba el 2010. A ver si alguien se acuerda. No. Pues era una esquinita ahí donde estaban las paletas Dumbo, que después fueron las papas, y luego que está ahora Salcido, a una cuadra en la esquina, por donde está la CFE actualmente. Meni, aquí David Medina. Ah, ¿qué pasó? ¿Y cómo estás? A ver, acuérdanos. Oye, no nos vas a ventanear, pero se llamaba el 1410. Ah, 1410, ya ves. Yo sabía Sí, que cómo alguien... no, sí me acuerdo. Algo de 10, algo de 10. Estábamos muy chavalos, íbamos caminando a la primaria. Pero el Veracruz. Ese estaba acá por la Tecnológico. Ya estaban en edad de merecer, no se hagan. Esa fue otra zona y mucho tiempo después. Sí, el Veracruz, la Rueda, la curva. Era la famosa curva. La famosa curva. Fíjense nomás dónde terminamos platicando, de qué terminamos. No me dejaron platicar sobre Kika. Yo la conocí porque, pues, como les digo, era tía de un amigo mío y terminó ya en su vejez vendiendo menudo. Y nosotros íbamos y desayunábamos con ella. A mí me llevaba la familia, ¿verdad? De ellos. Llegaban y, ándale, vámonos a desayunar, pues, allá con mi tía Kika, pues, allá vamos. Tiempo después me di cuenta de quién era ella. Con las pláticas. Oye, es que llegaban los clientes y le decían, haz menudo, y ella por eso... Es lo que provocas, doctor. No, yo soy mucho más joven que ustedes. Ah, bueno. Pero yo me acuerdo de la Galesa y la Antigua Paz. No, pero eso ahí era otro mundo, ya otro... Ya era... La Calesa es la Calesa. No, pero el niño